Ya está. Se me había pasado a bajarle la música. Shalom, bendiciones, Ajim, ¿cómo están? Bendito Adonai. Estamos aquí en un capítulo más de Bamidbar. Esta vez no está nuestra Hot Yashefe. Nos permitió estar el día de hoy aquí para poder traerles el capítulo de esta semana, que es Levítico 18, Vaikra 18. Nos permitió estar aquí para poder compartirles y que ambos crezcamos juntamente con la enseñanza de Adonai en nuestras vidas. También tenemos de este lado a Tefila, para que pueda saludarlos y también nos comparta de la Torah y estemos en unidad. Shalom, Ajim. Pues qué gusto estar nuevamente aquí en Bad Midbar. Iba a decir otro nombre, pero no. Hoy es lunes de Bad Midbar. Pues sí, como lo comentaba Gustavo, nos sentimos muy felices porque la Hot Yashefe pues nos confió el programa el día de hoy para poder transmitirles un poco o mucho de lo que el Eterno nos otorga cada día. Así que pues les damos la bienvenida y también les pedimos que nos acompañen en todo el programa. E igual cualquier aportación, pues vamos a estar al pendiente del grupo de KMC en WhatsApp. Bendiciones. Amén, así es, bendito Adonai. Muy bien. Pues bueno, Baruch Hashem. Bien, espero que tengan una bonita semana y que la hayan tenido hasta el día de hoy. Que la semana empezó el día de ayer, el Yom Rishon, domingo. Pero bueno, entonces vemos que el día de hoy nos toca el libro de Vaikra, el capítulo 18. Este capítulo nos narra 3 puntos importantes, lo cual son la exhortación de Adonai a no seguir costumbres extrañas, que de hecho parte de esto se habló el Bamidbar pasado, en cuestión pues de cómo algunos pueblos hacían algunos cultos y algunas cuestiones fuera de donde debía de haber sido, es decir, porque no adoraban a Adonai, ¿no? Sino que adoraban a otros poderosos. Entonces, estos adoraban en montes y todo esto eran lugares fuera y eran cuestiones ajenas a la palabra de Adonai. Entonces aquí nos vuelve a remarcar en el capítulo 18 precisamente esto, sobre las costumbres extrañas de pueblos como lo que es Egipto y lo que son la nación a la que vamos a heredar, ¿no? Que es el país de Canaán, que es la tierra prometida, la herencia. Entonces nos narra sobre esto, sobre tener cuidado con estas costumbres extrañas. Después nos narra cuáles son estas costumbres extrañas y al final nos da las razones y por qué es que Adonai lo desea así. Por lo tanto, entonces así es como más o menos podemos ver la estructura del texto de Vayikra 18. Podemos leerlo, que bueno, yo tengo esa costumbre de primero leer el texto y precisamente quiero llevarlo de esta manera hoy, el día de hoy. Sabemos que la dinámica con nuestra Hot Yeshefe es muy distinta, entonces tiene sus diferencias cada quien, pero me gustaría compartirles el texto, primero leerlo todo y entonces vamos por partes, ¿no? Bien. Vayikra 18 nos dice: habló Yahweh a Moshe diciendo, habla a los israelitas y diles, yo soy Adonai, vuestro poderoso. No hagáis como se hace en la tierra de Egipto, donde habéis habitado, ni hagáis como se hace en la tierra de Canaán, a donde os llevo. No debéis seguir sus costumbres, cumplid mis normas y guardad mis preceptos, caminando según ellos. Yo soy Adonai, vuestro poderoso. Guardad mis preceptos y mis normas. El hombre que los cumpla, por ellos vivirá. Yo Adonai. Ninguno de vosotros se acerque a una consanguínea suya para descubrir su desnudez. Yo Adonai. No descubrirás la desnudez de tu padre ni la desnudez de tu madre. Es tu madre, no descubrirás su desnudez. No descubrirás la desnudez de la mujer de tu padre. Es la misma desnudez de tu padre. No descubrirás la desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o fuera de ella. No descubrirás la desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija, pues es tu propia desnudez. No descubrirás la desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre, que es tu hermana. No descubrirás la desnudez de la hermana de tu padre, es carne de tu padre. No descubrirás la desnudez de la hermana de tu madre, es carne de tu madre. No descubrirás la desnudez del hermano de tu padre, no te acercarás a su mujer,
es la mujer de tu tío. No descubrirás la desnudez de tu nuera, es la mujer de tu hijo. No descubrirás su desnudez. No descubrirás la desnudez de la mujer de tu hermano, es la desnudez de tu hermano. No descubrirás la desnudez de una mujer y la de su hija. No tomarás la hija de su hijo ni la hija de su hija. Para descubrir su desnudez, son tu propia carne. Sería un incesto. No tomarás una mujer juntamente con su hermana, haciéndola rival de ella y descubriendo su desnudez mientras viva la primera. Tampoco te acercarás a una mujer durante la impureza menstrual para descubrir su desnudez. No te juntes carnalmente con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. No darás ningún hijo tuyo para hacerlo pasar ante Molec. No profanarás así el nombre de tu poderoso, yo Adonai. No te acostarás con varón como con mujer, es abominación. No te unirás con bestia haciéndote impuro por ella. La mujer no se pondrá ante una bestia para unirse con ella, es una infamia. No os hagáis impuros con ninguna de estas acciones, pues con ellas se han hecho impuras las naciones que yo voy a arrojar ante vosotros. Se ha hecho impuro el país, por eso he castigado su iniquidad, y el país ha vomitado a sus habitantes. Vosotros, pues, guardad mis preceptos y mis normas, y no cometáis ninguna de estas abominaciones, ni los de vuestros pueblos, ni los forasteros que residen entre vosotros. Porque todas estas abominaciones han cometido los hombres que habitaron el país antes que vosotros, y por eso el país se ha llenado de impurezas. Y no os vomitará la tierra por vuestras impurezas, del mismo modo que vomitó a las naciones anteriores a vosotros, sino que todos los que cometan una de estas abominaciones, esos serán exterminados en medio de su pueblo. Guardad pues mis observancias. No practicaréis ninguna de estas costumbres abominables que se practicaban antes de vosotros, ni os hagáis impuros con ellas. Yo Adonai vuestro poderoso. Amén, Baruch Hashem. Bien, entonces nos narra precisamente aquí todo esto, ¿no? Sobre las costumbres que ya se tenían desde antes en esta tierra, las costumbres que tal vez tienen ellos después de haber salido de Egipto, y nos dice, bueno, no vayan a practicar estas costumbres, porque no debemos de regirnos por estas costumbres, sino que debemos más bien regirnos por la palabra de Adonai. Como bien dice, cumplid mis normas y guardad mis preceptos caminando según ellos, yo Adonai vuestro poderoso. Es decir, no a través de las costumbres que habíamos adquirido, ni mucho menos, ni de la tierra donde vamos a entrar tampoco. Es allí donde Adonai nos dice precisamente, cumplid mis preceptos y mis normas. Parte de ello es ser un rey. El rey vemos que es muy diferente a como lo manejan tal vez algunas naciones o algunos pueblos de antaño también, que el rey hacía lo que quería realmente. Si lo vemos en aquellos tiempos del pasado, vemos cómo los reyes técnicamente tenían todo el poder, hacían lo que querían y lo que sea, y no había como de cierta manera consecuencias o algo así, ¿no? Pero vemos cómo sucede todo esto diferente al pueblo de Israel, de hecho. En el pueblo de Israel, todo rey tiene que cumplir una palabra. Esta palabra es la palabra de Adonai. Por eso es que el rey, de hecho, escribía su propia Torá. Esto dice la escritura con el fin de que temiera a Adonai. Lo cual nos dice que precisamente para ser rey primero hay que cumplir la palabra de Hashem. Entonces, vemos que también, si Adonai quiere hacer de nosotros en esta tierra prometida, en la tierra que debemos de heredar en Canaán, debemos de nosotros de cumplir esta palabra. Esta palabra es la que nos va a hacer reyes. Hubo reyes en la Torá que no cumplieron la palabra y precisamente Adonai los quitó del trono precisamente por no cumplir la palabra de Adonai. Por no cumplir su palabra les quitó el reino. Por ello debemos de prestar mucha atención y siempre entender que para ser rey primero hay que obedecer, hay que cumplir la palabra. Así lo vemos con cada uno de los reyes de la Torá. Bien, entonces vemos pues que Adonai nos exhorta en los primeros textos, del verso 1 al 3, dice, habló Adonai a Moshe diciendo, habla a los israelitas y diles, y yo soy Adonai vuestro poderoso. No hagáis como se hacen en la tierra de Egipto, donde habéis habitado, ni hagáis como se hace en la tierra de Canaán, a donde os llevo. No debéis seguir sus costumbres, ¿no? Esta es la primera exhortación que nos hace del verso 1 al 3, diciéndonos esto. Que primeramente nos dice, bueno, yo soy Adonai vuestro poderoso, yo soy Yahweh vuestro poderoso. Es reconocer que Adonai es nuestro poderoso. Él es cabeza sobre nosotros, por eso nosotros debemos de estar cubiertos en Mashiach, en Adonai, estar cubiertos en Mashiach y sujetarnos a él, a la cabeza. Es de ahí donde nosotros recibimos todos los nutrientes y todo lo que es para nuestras vidas, lo que nos nutre y lo que nos hace crecer.
Entonces, por eso lo primero que debemos hacer es reconocer que existe Adonai, que es Adonai sobre nuestras vidas y que Él es el que rige sobre nosotros. Y después dice, no hagáis como se hace en la tierra de Egipto, donde habéis habitado, ni hagáis como se hace en la tierra de Canaán. Como en ninguna de estas dos tierras. Estas dos tierras tenían algunas prácticas que eran contrarias a la palabra de Hashem. Nosotros por eso debemos de tener mucho cuidado con algunas costumbres o hábitos que tomamos a veces en nuestras vidas de varios pueblos, ¿no? De pueblos donde nos rodeamos y todo esto. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de eso. Por lo tanto, debemos no tratar de adaptarnos a esta era y a este mundo, porque de cierta manera son tiempos difíciles y tiempos en los que la modernidad se ha metido muchísimo y no me refiero en aspectos positivos, ¿no? Como la tecnología, cosas así, todo lo contrario, que bueno, bendito Donai da las herramientas al hombre para que pueda sanar personas, cosas de ese tipo, ¿no? Medicinas y todo, bendito Hashem que ha dado la sabiduría al hombre. Me refiero más que nada en cuestiones de hábitos, de tradiciones, de costumbres, cosas que se van adaptando. Hace poco yo hablaba con una persona creyente también. Esta persona creyente es muy dada a la historia, ¿no? Le gusta mucho estudiar historia y todo esto. Y él precisamente hablamos sobre el pueblo de Israel, cómo le ha pasado situaciones difíciles, y hablamos sobre el aspecto de que algo que coincidimos en común fue el hecho de que muchas veces de las cosas difíciles que le han pasado al pueblo de Israel ha sido por adaptarse, ¿no? Adaptarse muchas veces a los pueblos vecinos o quererse ser como ellos. Esto pasó precisamente cuando eligieron al primer rey, que era Shaul. Pasa precisamente eso, que se quisieron adaptar a los otros pueblos, porque los otros pueblos tienen reyes y tienen esto y el otro, pues hay que irnos, queremos un rey y todo. Y entonces es tomado Shaul, ¿no? Como rey, debido a que crean precisamente un rey. Precisamente eso fue lo que trajo una desobediencia por parte de Shaul, porque él fue el que decidió hacerle más caso al pueblo que a Adonai mismo, que le había dado una orden y no la cumplió. Pero no nomás eso, también vemos más adelante cuando el pueblo de Israel de repente se veía disculpen si no lo digo con precisión, pero creo que fueron los babilonios o algo así, que también se empezaron a mezclar con sus culturas y sus ídolos, y entonces ya en tiempos de Elías ya estaban con Baal, ¿no? Y decía, bueno, es que ¿por qué están con Baal? Que no, Yahweh es poderoso, es nuestro poderoso. Entonces, vemos cómo el pueblo a veces nos pasa que como creyentes es difícil mantener esta santidad. Y entonces mezclamos a través de las costumbres y hábitos que vemos en nuestro entorno. A veces tomamos algunas cosas, pero no siempre es lo mejor, por no decir nunca, ¿no? Pero realmente este es el problema, que muchas veces nos pasa así. Estas adaptaciones, ¿no? Como le decía, hablaba con este conocido y sí decía precisamente eso. Decía, bueno, mira, la verdad es que yo creo también esto, que el pueblo de Israel muchas veces lo que le ha pasado es la asimilación con el mundo, lo que le ha costado, ¿no? Muchas de las cuestiones que les ha pasado también ha sido de esa manera. Y creo que como creyentes siempre nos pasa. Hay cosas que a veces no comprendemos del todo o no asimilamos, no vemos bien, y a veces las tomamos para nosotros. Cuando realmente debemos de ser un pueblo santo, un pueblo que se aparte para Adonai, y que lo que debemos de regirnos no es por lo que las naciones o lo que el ámbito y ambiente nos diga que debe de ser lo tradicional, sino que realmente debe ser por la palabra de Hashem. Porque como bien dice, aquí hay algunas costumbres tanto de Egipto como de Canaán que no debemos de practicar. Tal vez cuestiones de que nosotros hemos tenido de cuando salimos de Egipto, o cuestiones de cuando vemos la tierra de Canaán, algunas cuestiones en la tierra de Canaán que no son costumbres prácticas para vivir en santidad con Adonai. Por ello Adonai nos dice, después de esta exhortación de que no hagamos de esta manera, que no debemos de seguir sus costumbres, nos dice, cumplid mis normas y guardad mis preceptos, caminando según ellos. Yo, Adonai, vuestro poderoso, guardad mis preceptos y mis normas. El hombre que los cumpla por ellos vivirá. Yo, Adonai. Entonces aquí nos dice exactamente Adonai eso. Tienen que vivir, pero con mis normas, con mis preceptos, con mi palabra. Con todo esto, esto es lo que les va a dar vida. Por ellos vivirá. Realmente sabemos que la palabra es algo que no podemos cumplir a cabalidad, de pies a cabeza. No en el momento
en un abrir y cerrar de ojos como tal, así de, ya me levanté y voy a cumplirla toda, pues, bueno, es complicado. Por ello es que Adonai nos ha dado Mashiach. Mashiach, el que ha cumplido la Torá, él sí la ha cumplido a cabalidad, nos ha dado la cobertura en él. Y precisamente por eso es que nos exhorta que no hagamos caso de las costumbres de los pueblos. Porque Adonai ya nos ha apartado a través de Mashiach, nos ha lavado y nos ha purificado a través de la palabra, y esta palabra nos va a purificar, nos va a limpiar, nos va a lavar, y nos va a ir perfeccionando para poder cumplir esta palabra de Adonai. Por lo tanto, Mashiach se vuelve en nuestra cobertura. Y por eso es que nos dice enfáticamente en los siguientes textos, del verso 6 al 23, nos da una serie de conductas, que Adonai no quiere que practiquemos. Y lo más enfático que podemos ver en todos estos textos, porque se repite muchísimo, debe ser el de no descubrir la desnudez. Es algo que no debemos de hacer jamás. Adonai nos dice, guardaréis por mis preceptos, por mis normas. Aquel que viva por ellos vivirá. Mashiach se ha convertido en nuestra cobertura. La Escritura nos dice que lo que Adonai ha unido no lo separa el hombre. Asimismo, lo que Adonai ha cubierto, no lo descubramos nosotros. Mashiach es la vida. Él nos cubre para la vida. Nos da la vestidura para vivir, para estar en cobertura y en el eterno. Entonces aquí lo que nos dice de estos versos del 6 al 23, nos dice precisamente eso. No practiquen estas cosas, no descubran la desnudez. La Escritura nos marca que debemos de perdonarnos unos a otros y cubrirnos mutuamente. Esto es muestra del amor que nos tenemos unos a otros como talmidim de Yeshua. Nos cubrimos. Una de las pruebas de este amor, de esta caridad que tenemos en nosotros, es el hecho de tapar al que está desnudo, cubrir al que está desnudo, darle vestidura, darle alimento al que no tiene pan, al que no tiene agua, darle de beber. Es muestra del amor que tenemos en Adonai. Por lo tanto, dice esto. Dice, no descubráis la desnudez. Tal vez algunas de las costumbres de otros pueblos eran estas, pero no son nuestras costumbres. Adonai nos ha dicho, guardad mis normas y guardad mis preceptos, vivid según ellos. Y no mezclen, porque dice, no contaminando. Vamos a ver, voy al verso textual, porque por aquí decía, no os hagáis impuros, en el verso 24, no os hagáis impuros con ninguna de estas acciones. Entonces decía, bueno, o sea, no se impurifiquen. Estuve buscando la definición de impureza y era el aspecto de algo que está mezclado, algo que está contaminado, en cierta manera. Dice, sustancia, impureza, sustancia o conjunto de partículas extrañas a un cuerpo que al mezclarse con este le hacen perder la pureza. Entonces, hay ciertas prácticas y cuestiones que a veces tomamos y que debemos dejar de nuestras vidas. Una de ellas a veces es no descubrir esta desnudez, sino al contrario, cubrirla. Porque así como Mashiach nos ha cubierto, nosotros debemos de cubrir al hermano, perdonarle. Después, en el verso 24, nos dice lo siguiente. No os hagáis impuros con ninguna de estas acciones, pues con ellas se han hecho impuras las naciones que yo voy a arrojar ante vosotros. Bueno, nos podemos decir, bueno, ¿y por qué Adonai nos ha dicho que no nos contaminemos de esta manera y con estos hábitos y tradiciones del mundo, estas cuestiones modernas que se nos presentan? Dice, porque no se vayan a hacer impuros, no se mezclen, no sea que pierdan esta santidad en la palabra, que se nos olvide que la palabra es la ordenanza de Adonai y que esta ordenanza es vigente al día de hoy y que hay que cumplirla, porque en ella encontramos la vida en Adonai. Por eso dice, no os hagáis impuros con ninguna de estas acciones, pues con ellas se han hecho impuras las naciones que yo voy a arrojar ante vosotros. ¿Sí? ¿Cuál es la causa y la razón de esto? Porque las naciones se han vuelto impuras a través de esto. Aquí podemos ver algo profundo, porque si vemos a lo que se está refiriendo es a la tierra de Canaán.
la tierra de Canaán. Canaán es descendiente de Ham. Ham es uno de los hijos de Noaj. Igualmente, si mal no recuerdo, Egipto, los de Egipto también son descendientes de Noaj. También son de Ham. Entonces, el punto es que Ham fue el hijo que precisamente fue y señaló a Noaj, su padre, el que estaba desnudo, y le dijo a sus hermanos, miren, está desnudo esto y esto, ¿no? Es precisamente a él a quien le dijo esto, ¿no? A Ham le dijo, maldito serás y serás siervo de siervos y tú servirás a tus hermanos, algo así más o menos recuerdo que dice. Entonces, vemos esto. Aquí dice el por qué. ¿Por qué? Porque él está arrojando estas naciones porque tienen estas costumbres. Y estas costumbres y esta sentencia se cumple desde cuando Noah lo dijo. Entonces aquí vemos la razón de por qué Canaán tenía que haber sido quitado los pueblos que estaban allí. Ya desde antes había una sentencia sobre ello. Precisamente por esta razón, porque ya descubrían la desnudez de. Por tanto, no os hagáis impuros con ninguna de estas acciones, pues con ellas se han hecho impuras las naciones que yo voy a arrojar de entre vosotros. Se ha hecho impuro el país, por eso he castigado su iniquidad y el país ha vomitado a sus habitantes. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado con estas prácticas que de repente se mezclan con nosotros y en nuestras vidas, que estamos consagrados a Adonai. Por lo tanto, esta es la razón, es la consecuencia de mezclarse con estas cosas y la razón de por qué no quiere que lo hagamos a Adonai. No quiere que esta tierra nos arroje, nos vomite. Después en el verso 26 nos recalca nuevamente y nos dice, vosotros pues, guardad mis preceptos y mis normas, y no cometáis ninguna de estas abominaciones, ni los de vuestro pueblo, ni los forasteros que residen entre vosotros. Es decir, nadie de los que estén dentro de Israel deben de tener esta costumbre. Porque todas estas abominaciones han cometido los hombres que habitaron el país antes que vosotros, y por eso el país se ha llenado de impurezas. Al habituarnos a estas cosas a veces nos mezclamos y el país se llena de impureza. Y no os vomitará la tierra por vuestras impurezas, todo del mismo modo que vomitó a las naciones anteriores a vosotros. Sino que todos los que cometan una de estas abominaciones, esos serán exterminados de medio de su pueblo. ¿Y cómo mantener la santidad? Aquí cabe la pregunta. La santidad está en obedecer la palabra que Adonai nos da, en guardar su palabra, sus mandamientos. Mashiach, podemos decir, en algún momento nosotros hemos cometido algunas de estas situaciones, estas tradiciones, hábitos o costumbres de los pueblos. Eso es a veces lo que pasa en nuestras vidas, pero aquí tenemos a Mashiach, que viene es abogado por nosotros. Entonces ya no somos lo mismo que antes. Si en algún momento lo fuimos, ya no lo somos. Ahora cubiertos en Mashiach, todos debemos de caminar en unidad. Por lo tanto, miremos los unos por los otros, cubrámonos. Porque es en Mashiach donde tenemos la cobertura, no es por las obras. Porque si vemos, Abraham no fue hecho parte del pacto, no le fue dada la promesa en razón de su circuncisión, sino de su incircuncisión. Él era incircunciso cuando él fue y escuchó la palabra de Adonai y lo siguió. Pero ¿qué pasó? La circuncisión era un signo de que el pacto estaba hecho. Fue un sello, pero la promesa y el pacto estaba dado desde el momento en que le dice, ven y sígueme. Y él por la fe sigue a Adonai, aún sin ser circunciso. Después viene la circuncisión para dar un sello y manifestar que esto es así. Por lo tanto, corramos a Mashiach, que Él es el que nos cubre, nos guarda. Mashiach, aún estando en la situación más difícil, todavía clama a Adonai, diciendo, cúbrelos. Adonai nos ha dado la cobertura, así nosotros debemos de darla. Dad por gracia lo que por gracia habéis recibido. Para esto hay que perseverar en la palabra, lo cual no es
fácil a veces, pero es ello lo que nos asegura una santidad ante Adonai. La palabra es lo que nos diferencia de los pueblos, de las naciones. Cumplir esta palabra es lo que nos hace santos. Esta palabra nos hace reyes, sacerdotes, profetas. Sacerdotes, pues podemos con esta palabra hablar con Adonai. Nosotros hablamos con Adonai gracias a Mashiach. Recibimos su palabra gracias a Mashiach. Y somos reyes gracias a Mashiach. La palabra nos hace santos. No mezclemos la santidad con lo que no lo es, pues ¿qué tiene que ver la luz con las tinieblas? Por lo tanto, como dice el último verso de este capítulo del día de hoy, guardad pues mis observancias, no practiquéis ninguna de las costumbres abominables que se practicaban antes de vosotros, ni os hagáis impuros con ellas, yo Yahweh vuestro poderoso. Así es. Entonces, Adonai nos marca guardar estos preceptos, estas ordenanzas que Él nos ha dado. Entre ellas es no hacer estas prácticas que se tenían por costumbre en estos pueblos, ni descubrir esta desnudez de ninguna manera. Bueno, Jim, bendito Adonai, nos da su palabra, nos otorga su gracia y su misericordia. Todavía quiero añadir algunos textos más. Quisiera citar, me parece que es Romanos 12:2. Vamos a Romanos 12:2. Este texto me parece que queda muy bien con la palabra al día de hoy, debido a que nos exhorta precisamente a esto, a lo que estamos hablando el día de hoy. Os exhorto pues, hermanos, por la misericordia de Elohim, que ofrezcáis vuestros cuerpos como una víctima viva, santa, agradable a Elohim. Tal será vuestro culto espiritual. No os acomodéis al mundo presente, antes bien transformaos mediante la renovación de vuestra mente, de forma que podáis distinguir cuál es la voluntad de Elohim, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. En virtud de la gracia que me fue dada, os digo a todos y a cada uno de vosotros, no os estiméis en más de lo que conviene, tened más bien una sobria estima según la medida de la fe, que otorgó Elohim a cada cual. Pues así, como nuestro cuerpo en su unidad posee muchos miembros y no desempeñan todos los miembros la misma función, así también nosotros, siendo muchos, no formamos más que un solo cuerpo, en Mashiach, siendo cada uno por su parte los unos miembros de los otros, pero teniendo dones diferentes, según la gracia que nos ha sido dada. Si es el don de profecía, ejerzámoslo con la medida de nuestra fe. Si es el ministerio, en el ministerio, la enseñanza enseñando, la exhortación exhortando. El que da con sencillez, el que preside con solicitud, el que ejerce la misericordia con jovialidad. Vuestra caridad sea sin fingimiento, detestando el mal, adhiriéndonos al bien. Amándoos cordialmente los unos a los otros, estimando en más a cada uno a los otros. Cada uno a los otros, con un celo sin negligencia, con espíritu fervoroso, sirviendo al Señor. Con la alegría de la esperanza, constantes en la tribulación, perseverantes en la oración, compartiendo las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendiciendo a los que os persiguen. No maldigáis a los que os persiguen. Alegraos con los que están alegres, llorad con los que lloran. Tened un mismo sentir los unos para con los otros, sin complaceros en la altivez, atraídos más bien por lo humilde. No os complazcáis con vuestra propia sabiduría, sin devolver a nadie mal por mal, procurando el bien ante todos los hombres. En lo posible y en cuanto de vosotros dependa, en paz con todos los hombres, no tomando la justicia por cuenta vuestra, queridos míos. Dejad lugar a la cólera, pues les dice la Escritura, mía es la venganza, yo daré el pago merecido, dice el Adón. Antes, al contrario, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber. Haciéndolo así, amontonarás ascuas sobre su cabeza. No te dejes vencer por el mal, antes bien, vence el mal con el bien. Amén. Baruch Hashem. Por lo tanto, si quieren, pues, me gustaría pues, que pudieran leer este texto, lo que es Romanos 12 y Vaikra 18, Levítico 18 y Romanos 12. Nos dan muchísima enseñanza, todo lo que son el Brit Hadashah, nos da las pautas para poder vivir una vida santa. Pueden leer todo el Brit Hadashah, de hecho, es mucho más recomendable. Y por eso los invito a que lean. A veces decimos, bueno, ¿cómo mantener esta santidad? Créanme, el Brit Hadashah nos da las pautas de saber cómo vivir de manera santa, así como lo hace la palabra día a día,
los textos del Tanaj nos narran esta bendición de Adonai, nos narran la palabra de Adonai y lo que Adonai quiere para nosotros día con día. Entonces, Baruch Hashem, practiquemos esto, como dicen Romanos, el hecho de no acomodarnos al mundo presente, de dar de comer, de beber, vestir al desnudo, esas carencias, suplirlas. Bendito sea Adonai por su misericordia y su bondad que tenemos en Adonai, en Yeshua. Bueno, vamos a un pequeño corte y regresamos. Es breve, regresamos para despedirnos. Adonai los bendiga y los guarde enormemente. No tardamos, regresamos. Shalom Ahim, bienvenidos de vuelta, estamos aquí otra vez. Bonito canto, tenía tiempo de hecho sin escucharlo. ¿Quién fue, quién es y quién ha de venir? Santo, santo es Adonai. Baruch Hashem. Bueno, pues así es, Ahim, estos textos nos narran sobre esta situación. No solamente estos textos, de hecho lo vemos también en el Brit Hadashah, situaciones que se han presentado a lo largo de la Keila, de sus primeros siglos, del primer siglo, de los primeros momentos. Vemos cómo era que se llevaban algunas cuestiones y que había que irnos perfeccionando en eso. Entonces, precisamente por eso les comentaba que si queremos saber cómo podemos servir al Señor de manera más plena, el Brit Hadashah nos mostrará estos textos para nosotros que nos dan la revelación de Adonai plenamente. Bueno, entonces, bien, quedamos en esto de que así debe de ser, Ahim. Debemos de cubrirnos, de guardarnos en el Eterno y de estar en Él. Este reinado, ¿qué es eso? Es el hecho de evitar esta práctica. Bien, Ahim, vamos a concluir con el programa del día de hoy. Primero quiero pasar a lo que son algunos de los mensajes. Si tenemos más mensajes, no. Solamente tenemos de nuestra Ajot Lorena, que nos dice Toda Rabá, Baruch Hashem, bendiciones de Adonai. Nos dice arriba nos dicen Shalom Ahim. Shalom Lorena, bendiciones de Adonai. Adonai le bendiga y le guarde enormemente. Bendiciones para vos y toda su familia. Igualmente nuestra Ajot Yeshefe nos dice Baruch Hashem. Y después nos repiten abajo nuestra Ajot Lorena, Toda Rabá, y nuestra Ajot Yeshefe, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Bendito Adonai que nos permite estar aquí, compartir. Y gracias por estar aquí el día de hoy. Que Adonai les multiplique, les edifique enormemente, les dé instrucción en su palabra para que puedan crecer espiritualmente de manera plena. Hashem les muestre su rostro todo el tiempo, en todo momento, y sea en la plenitud de su nombre donde encuentren la bendición. Entonces, bueno, Ahim, sin más que añadir, ni mucho menos, me despido de cada uno de vosotros. Esperemos pronto volver a escucharnos mutuamente, a poder estarlos leyendo, a poder estar compartiendo la palabra de Adonai en nuestras vidas para que sigamos creciendo. Cualquier cosa, ya saben, ahí está el grupo de KMC Torah Viviente. Cualquier duda, cualquier situación, también ahí la pueden aclarar, cualquier cuestión de la escritura o aspecto de la Torah. Para eso es para que sea abierto el grupo, para cualquier duda y cualquier situación puedan aclararlo allí. Ya les contestarán los Ahim encargados de responder todas estas preguntas. Igualmente, Ahim, entonces me despido yo y le paso el micro para Tefila para que les dé, para que se despide y para que les dé la bendición, les diga bendiciones a cada uno de vosotros, bendiciones, Ahim, y que Adonai los bendiga, que tengan una bonita semana y un buen inicio de mes, ya que ven que acabamos de iniciar hace poco el mes. Entonces, que tengan un buen mes y una buena semana, un excelente Shabbat. Shalom, Ahim. Pues sí, el día de hoy estuve un poco ausente porque fue más de reflexión, aunque les comparto que pues sí, estuve reflexionando ahorita acerca de que pues en sí que es la desnudez, que es lo que nosotros nos causa, porque bueno, una desnudez física obviamente la conocemos, es estar descubiertos, no tener obviamente ropa puesta en nuestro cuerpo físicamente, pero obviamente nosotros hablamos en un aspecto
más espiritual. Y también estar desnudos espiritualmente conlleva pues dos situaciones. La primera es a veces estar revestidos, pero de una manera incorrecta que hace tener una desnudez. Y la otra, pues, es no tener ningún revestimiento, que sería Mashiach. Entonces, es ahí donde nosotros debemos que reflexionar acerca de, pues, de qué queremos ser revestidos y por quién queremos ser revestidos, eh, qué, qué queremos tener puesto sobre nosotros. Y, y bueno, también me acordé de lo que era Adán y Java, o Adán y Eva, como se le conoce en el mundo. Que igual ellos, por querer conocer más cosas del mundo que ellos creían capaces de conocer, se descubrieron su desnudez mutuamente, ellos sin haberlo notado. Y fue el Eterno quien se los... O bueno, más bien, sí, ellos lo notaron y bueno, el Eterno, pues sí, se los confirmó. Entonces es muchas veces también en ese aspecto que nosotros debemos tener mucho cuidado por qué cosas nos estamos revistiendo, no tanto si se ve bien, sino porque es la manera correcta en que debemos estar cubiertos. Y más que nada porque pues la Torah en sí señala el texto de Devarim 18. Perdón, Levítico 18. Este texto de la desnudez es muy largo porque prácticamente señala cada aspecto de que no debes de descubrir tal desnudez, pero también habla en el aspecto espiritual de que no descubres la desnudez de tu prójimo, simplemente cúbrelo. También yo siento que habla en ese aspecto porque muchas veces nosotros tendemos a juzgar y es ahí donde estamos descubriendo la desnudez del hermano o de la persona. Y es mejor cubrirlo transmitiéndole lo que es Mashiach. Esa es la mejor cobertura, ¿no? Obviamente esta cobertura emana del Eterno, pero también es compartida mediante nosotros. Entonces, pues yo me quedo con esto, con esta enseñanza de que cuidar cómo nos vestimos nosotros, cuidar también cómo cubrimos a los demás y más que nada todos los días pues estar en un constante cubrimiento hacia el Eterno, porque bueno, nosotros estamos en esta carrera que es la vida, que obviamente hay situaciones difíciles, que tenemos la carne, cosas que el hombre pues tiene, que obviamente tiene que vencer. Entonces también hay que cubrirnos nosotros mismos y, y no por doctrinas ajenas que a veces aparentemente parecen ser las correctas, sino por las doctrinas de vida que son Mashiach. Entonces, bueno, es lo que yo quería compartir y pues muchas gracias por haber escuchado el programa el día de hoy. Me dio mucho gusto estar aquí y pues ya por último un mensaje de nuestra Hot Yashefé que dice un tema de gran verajá, Baruch Hashem, Gusi Tefila. Amén. Ay, perdón. Amén. Sí, pues más bien a ti, Ajot, gracias por darnos un pedacito de tu programa, de que nos hayas invitado para poder impartirlo. Y pues es un gozo estar aquí. Y bueno, Jim, pues me despido, que obviamente para nosotros el inicio de semana fue el día de ayer, domingo, pero aún así pues que el Eterno bendiga su semana, en sus trabajos, sus actividades diarias, que les otorgue mucha bendición y esperamos pronto volver a estar aquí nuevamente.
Bendiciones, Ahim Shalom.